¿Qué es una investigación científica? Todos sabemos, ¿no? Estamos en busca de un conocimiento cuando nos tratamos de implementar esa investigación. Estamos intentando saber un qué o un cómo para definir, para describir, para explicar o para comprender fenómenos que nos suceden, que nos rodean, que nos preocupan, que nos traen problemas y que por lo tanto queremos encontrar una solución, una explicación, un modo de prevenirlos, un modo de poder lidiar con esos fenómenos, con esos hechos y con los comportamientos que están referidos a los mismos. Es por eso que investigamos. Y superando paradigmas nos habla también entonces de qué hablamos cuando hablamos de investigación. Hablamos qué ha pasado en todo este tiempo que hemos tratado de lidiar con lo que la naturaleza nos trae, con lo que los fenómenos nos convocan. Y bueno, la ciencia desde la modernidad generó una creencia que todo se podía conocer, que todo se podía predecir y que todo se podía manipular. Manipular en un sentido, digamos, beneficioso para la humanidad. Pero esto nos ha llevado con el tiempo y a raíz de las cosas que han sucedido cuando la investigación atropelló a la humanidad, cuando fue más allá de lo que estaba bien y lo que era beneficioso en búsqueda de ese conocimiento que podía cambiar el mundo, nos ha llevado a esa reflexión ética que nos enfrenta hoy a una serie de problemas como pueden ser el cuidado ambiental. Y entonces esa manipulación de datos, ¿qué riesgo trae a las generaciones futuras? Y este es un interrogante y una forma nueva de ver la investigación científica hoy día, porque se ha ocurrido y ha cambiado entonces la forma en que los fenómenos se dan y cómo el investigador se planta frente a ese nuevo conocimiento que quiere llegar. Porque ya no es que el observador mira hacia afuera un mundo al cual quiere conocer y al cual quiere explorar, sino que quien está del otro lado en ese mundo, el observado, forma parte de la necesidad de qué es lo que tenemos que investigar, para quién, por qué. Entonces se ha convertido el tema en algo más complejo, porque ya tampoco una sola disciplina de otros saberes. Y en odontología lo tenemos claro, hace tiempo que trabajamos con otros saberes, desde que el propio equipo de salud, con médicos, con asistentes, con enfermeros, pero también con químicos, con ingenieros, con diferentes saberes y por supuesto desde la psicología y la filosofía y todas las ciencias humanas para poder entender qué es lo que pasa fuera de nosotros en este mundo que queremos conocer, comprender y evitar los problemas que surjan. Pero por supuesto, como les venía diciendo, la valoración moral de lo que hacemos versus el saber científico es una de esas nuevas visiones que tenemos con respecto al momento en que nos plantamos como investigadores, porque ha cambiado el objeto de la ciencia, que no es más concebido solamente como el estudio de ese mundo exterior, sino que también debemos llegar a percibir, a predecir y a precavernos de lo que ese conocimiento y esa manipulación puede traernos como consecuencia. Entonces hablamos de un nuevo concepto que es la integridad científica, que refiere justamente a cómo debemos tomar esa actitud de investigador que debe ser con rigor, con prudencia, con honestidad, con un compromiso con la verdad, con imparcialidad y con las responsabilidades inherentes a nuestra actividad como investigador. Entonces, eso significa un deber no solamente ético, sino que se ha convertido también en un deber legal, cuando, por ejemplo, tenemos que recurrir a un consentimiento informado legalmente exigido. Es oportuno considerar en este momento, creo, una reflexión dicha por un gran filósofo al cual yo admiro, Edgar Morin. La supremacía de un conocimiento fragmentado según disciplinas impide operar el vínculo entre las partes y las totalidades y debe dar paso a un modo de conocimiento capaz de aprender los objetos en sus contextos, en sus complejidades, en sus conjuntos.
O sea, no podemos aislarnos y tratar solamente de ver desde nuestra pequeña óptica profesional, sino que debemos ampliar nuestro horizonte en la búsqueda de entender y poder hacer frente a los problemas que nos traen el nuevo mundo. Entonces tenemos para destacar una nueva actitud, una apertura de cada ciencia o cada disciplina hacia las demás ciencias y hacia la propia filosofía para comprender los problemas. Tenemos también que dar participación a lo que la gente, a lo que el público, a lo que la sociedad está pidiéndonos. Y a través de un acceso abierto a lo que nosotros buscamos, hallamos y damos a esa sociedad, poder hacer ese intercambio de participación de lo que se necesita con respecto a lo que nosotros podemos darle desde nuestro conocimiento y nuestra actividad como investigadores. Entonces así aumentará la confianza de la sociedad hacia el conocimiento científico. Digamos que este tema ha quedado tan, pero tan claro en este transcurso de 2 años de pandemia en cuanto a que esa ciencia abierta, esa ciencia mostrándose a la gente, al mundo, nos ha permitido así en una gran comunidad mundial poder sobrellevar esta tragedia que hemos sufrido en los últimos años, ¿no? Y después tenemos un tercer punto de cómo la ciencia ha cambiado, que es esa necesidad de responder, de responsabilidad por lo que hacemos, por la investigación, cuidando entonces que el beneficio sea superior al riesgo y al peligro, que la publicación y la difusión del conocimiento sea transparente, sea abierto, permita que otros investigadores se comuniquen y puedan progresar en un sentido de un área de investigación sin dejamos perder el tiempo de que cosas que a veces investigan y que no dan un buen fin, un buen resultado, no vuelvan a repetirse. Ese es un criterio. Y el otro, en el avance de la investigación, que esos avances, esos hallazgos puedan ser aprovechados por otros investigadores que van hacia el mismo problema o la misma temática. Y por supuesto, responder a lo que la sociedad exige y a lo que el bienestar socioeconómico de una sociedad determinada nos está planteando. La investigación científica como acción interpretativa del mundo entonces implica un sentido y una responsabilidad moral. Y esto es hablar de integridad en la investigación. El segundo planteamiento que les pensaba exponer es respecto a la investigación cualitativa. El segundo punto, entonces, es referirnos a que no solamente ha habido este cambio de concepción de lo que es investigar científicamente, sino el modo o la metodología con la que investigamos. Porque ha sido siempre una visión empirista y fragmentada de la realidad la que ha llevado a investigar, desde un paradigma positivista que durante prácticamente todo el siglo XX fue el que se destacó. La ciencia como capaz de dar al ser humano dominio sobre la naturaleza desde esa postura positivista. Esa postura desde la cual la investigación busca recolectar datos para probar hipótesis en base a la medición numérica, el análisis estadístico de variables y para establecer así comportamientos y probables teorías. El paradigma positivista, llamado cuantitativo, empírico-analítico, racionalista, entonces busca explicar, predecir, controlar, verificar con leyes los fenómenos, identificando en lo posible sus causas y los posibles efectos. Es entonces una valoración de lo objetivo y lo tangible que nos ha dado esta forma de encarar la investigación, dejando en un segundo plano lo subjetivo que viene, por supuesto, del humanismo, de las creencias, de las percepciones personales, de los fenómenos a los cuales nos estamos abocando. El método clásico positivista puede ser entonces y ha sido cuestionado desde muchas áreas de conocimiento, como son las áreas sociales, las áreas de la educación, psicológicas, etc., pero desde cualquiera en la cual la persona está integrando parte de esa búsqueda de conocimiento.
Entonces es imposible a partir de una metodología puramente positivista, midiendo variables, llegar a entender otros aspectos que atañen a cómo viven las personas. Porque entonces los conflictos se dan por esa misma escasez o falta de humanismo en cierta forma de investigar. La tecnología ha jugado un rol importantísimo en todo esto, porque aparte de la investigación cuantitativa reforzada por sistemas tecnológicos de cálculo que hacen a veces simplemente algoritmos y cuentas y operaciones matemáticas y tecnología, lo que lleva al final a un resultado. Y se ha olvidado otras veces entonces de lo que le puede aportar la parte humana, la parte, digamos, subjetiva en el tema de lo que estamos buscando, ¿no? Lo cual ha dado lugar a conflictos de valores y ha dado lugar también a la incertidumbre en que realmente la evidencia con la cual contamos nos puede aclarar y dar, digamos, una respuesta a los problemas y a ese conocimiento que intentamos encontrar. El problema, como ya vengo diciendo, es complejo y como dice también Moren, debemos hacer ciencia con conciencia y no limitarnos a una forma, digamos, muy limitada de ver la realidad y de no buscar entonces desde otros aspectos cómo podemos entenderla y solucionar. Esa integridad entonces, para entender, en este caso la integridad la usamos en el sentido de cómo entender esos procesos y fenómenos que afectan a los seres humanos, que afectan a quienes están involucrados en la problemática que estamos intentando esclarecer. Es de nuestro interés llegar a conocer cómo esas personas sienten, cómo piensan, cómo actúan y por qué lo hacen. Y eso es muy difícil llegar a encontrarlo, ya le digo, por una enumeración de variables, aunque estas variables sean de carácter cualitativo, porque no dejarán de ser una escala, un orden, un número, una frecuencia o una dicotomía de sí, no, falso, verdadero. Entramos así al cualitativo interpretativo como paradigma de otra forma de investigar. Y en nuestro ambiente, en la odontología, evidentemente las relaciones humanas se pueden llegar a complicar y a dar y a entrar en conflicto y a provocar problemas que son necesarios investigar y hallar soluciones en distintas relaciones, dentro del equipo de salud, con los pacientes, cuando el profesional se convierte en investigador y está tratando con un sujeto de investigación que no es su paciente, o sea, puede ser su paciente o no su paciente, y con la sociedad en su conjunto. O sea, esa forma nueva de ver la reacción humanística de lo que ocurre frente a distintas problemáticas que nos obligan a buscar nuevos conocimientos. Los protagonistas entonces son diversos y la forma en que investigamos con ellos eh, es una forma de atenderlo desde este parámetro de investigación cualitativa. ¿Cómo podemos llegar entonces a conocer esos protagonistas, esos sujetos de investigación? Porque sus vivencias, lo que ellos sienten, lo que ellos perciben, influyen y condicionan y determinan esos propios problemas a los cuales nosotros queremos llegar a solucionar y a comprender. La investigación debería entonces, y el investigador, echar luz produciendo una teoría que ayude a explicar esos fenómenos y a entenderlos y enfrentarlos desde el conocimiento de lo que sienten y piensan esos protagonistas. ¿Cómo? Con esta otra visión, esta otra forma de acceder al conocimiento, con una postura en donde el investigador se ubica como un observador respetuoso de las otras miradas de esa otra persona que tiene enfrente, que es el sujeto de investigación. Y descubriendo entonces
las perspectivas de esos participantes y de cómo son sus propios mundos. Esta es la forma de investigación cualitativa, como un proceso interactivo entre investigador y participante, en donde lo que vamos a privilegiar no van a ser números, sino palabras, y también sus comportamientos que los vamos a observar. Articulando la teoría y la realidad en un acto interpretativo es cómo podemos llevar adelante la investigación cualitativa. La investigación cualitativa entonces se basa en un construccionismo que busca explicar cómo las personas llegan a describir y a explicar y dar cuenta de ese mundo donde viven y que los rodea. La construcción de ese conocimiento pasa a ser ya no algo objetivo, sino un proceso intersubjetivo entre el propio investigador y a quien se investiga. El investigador, como en cualquier otro acto de investigación, construye un diseño de investigación, por el cual necesita recopilar información y le da un sentido a las estructuras conceptuales previas. O sea, es importante esa otra base anterior de construcción, quizás desde una investigación positivista, para conocer a dónde estamos trabajando, pero para llegar desde otra visión, desde otro diseño que interprete las subjetividades. A partir entonces de esos procesos de interpretación, la validez y la confiabilidad de ese conocimiento va a estar apoyada en un rigor científico del investigador, el cual no puede ser neutro ni puede ser ignorante de lo que está enfrentándose, sino que él debe tener una base conceptual previa que la utiliza y a la cual recurre para poder entender y practicar esa intersubjetividad con el sujeto a conocer. La investigación, entonces, podemos resumir que la investigación cualitativa, que tiene técnicas cualitativas, está también sometida al mismo proceso que una investigación de índole cuantitativa, porque necesita también de un proceso con las 5 fases de definición del problema, diseño del trabajo, recogida de datos, análisis de datos, validación. Básicamente, digamos, se desencadena un proceso similar, pero con digamos, cualidades y características particulares de ella. Abarcando así la problemática entonces desde los dos puntos de vista, desde un punto de vista positivista, tenemos que la explicación a los fenómenos es el modo de dar razón a esos fenómenos naturales por medio de unas leyes que se establezcan y que den las conexiones constantes para poder explicarse el problema. Desde la comprensión y de un enfoque cualitativo, es un modo de dar razón a las acciones o a instituciones o a cualquier obra humana, pero a partir de las creencias e intenciones que le confieren sentido a lo que está ocurriendo. Y por eso esta imagen en la cual tenemos que apuntar hacia esa búsqueda de conocimiento desde dos campos diferentes, el cuantitativo y el cualitativo. Pero se complementan, y esto es lo importante, es la complementación e integración de ambos tipos de búsqueda del conocimiento. Lo cuantitativo, en su lógica hipotético-deductiva, aporta parte del conocimiento a este proceso, lo explica y relaciona causa y efecto. Lo cualitativo, con la comprensión inductivo-deductiva, se adentra en los complejos caminos de esa construcción, de esa decodificación de significados subjetivos de la humanidad que considera lo individual y lo grupal, y entonces le da un sentido al proceso social que cada uno vive. Por lo tanto, la complementariedad nos permite aprovechar las fortalezas de uno y compensar las debilidades, a su vez, de ese mismo. O sea, se complementan. Uno le da al otro lo que le falta. Y esto es algo que sale de un autor, Ibáñez, que dice que como que
lo cualitativo siempre vino como previo a lo cuantitativo, en el sentido, por ejemplo, que cuando se quisieron dar las técnicas matemáticas para entender el procesamiento de datos, primero hubo que tener una tecnología lingüística para poder darle nombre a esas variables a las cuales íbamos a cuantificar, porque claro, antes de sumar y restar variables, primero teníamos que saber esas variables qué son, y bueno, y ahí recién poder llegar a operabilizar las mismas, ¿no? Bueno, la investigación cualitativa entonces, ¿qué hace? Indaga situaciones naturales, situaciones situadas en un contexto particular, ¿no? Interpretando los fenómenos y dándole significado por las personas que están involucradas, el cual nos va a dar la información. Pero a eso se le debe sumar los materiales empíricos, los materiales que dispone el investigador, como entrevistas, como materiales escritos previos, como textos observacionales, visuales, interaccionales, o sea, siempre cargado de esa referencia y de ese concepto previo del investigador. Es interpretativo porque es interpretativo de ese mundo social y es basado en datos que son flexibles, porque los datos van surgiendo y van abriendo puertas a nuevos datos y no nos limitan, como puede ser en el caso del positivismo, de la investigación cuantitativa clásica, en donde tenemos variables dependientes, independientes, y nos estamos subordinados prácticamente a solamente eso que hemos planeado de antemano, estructurado, y no podemos, como en el caso entonces la cualitativa, de flexibilizar nuestra búsqueda y a partir de esa nueva evidencia que va surgiendo de esa intersubjetividad, poder abrirnos a nuevos caminos, a nuevas formas de llegar a esas representaciones sociales que nos hacen entender la problemática en un contexto social determinado. Usa métodos de análisis que contemplan entonces la complejidad, pero que le dan importancia a ese contexto, a las narrativas y a las comparaciones de lo que le ocurre a la gente, y lo cual sale desde sus propias narrativas, ¿no? Se observan las acciones y las acciones que determinan los hechos, los cuales nos traen la preocupación para investigar sobre ellos. La investigación cualitativa tradicionalmente se ha dado en tres formas, en tres metodologías. En la etnografía u observación participante, que es la que el investigador se introduce dentro de ese mundo social al cual quiere investigar, esa comunidad especial, comunidad que puede ser de distinto tipo, el cual ha sido muy y es muy usado por los sociólogos, con lo que se llama una metodología de observación participante, metiéndonos en el propio mundo al cual quiere investigar, formando parte de él y observando, ¿no? En el caso nuestro, más bien sugiero que lo que más vamos a usar es la metodología de la teoría fundamentada de datos, o Grounded Theory, la cual lo que hace es una forma de que a partir de la recolección de esos datos provenientes de textos, de palabras, podemos hacer una metodología muy exhaustiva, que más adelante voy a hablar un poquito sobre ella, para poder definir ahí teorías o dar respuesta a ciertas problemáticas prácticas que pueden surgir en determinados ambientes y relacionados a nuestra profesión. Por supuesto, hay muchas posibilidades de usar este tipo de metodología. Otra forma de realizar investigación cualitativa es con historias de vida, con métodos bibliográficos, que tampoco no las veo tan aplicables en el campo nuestro de la odontología, si ven en algún punto en especial, en alguna digamos, necesidad de investigar ciertos antecedentes de pronto de cómo se fue desarrollando la evolución de alguna técnica o algo, podríamos llegar a hacer una historia de vida o métodos biográficos. ¿Cuáles son los componentes del diseño? Como decíamos, los componentes de un diseño de investigación cualquiera sigue ciertas pautas, ciertas necesidades para poder armar ese diseño. Necesitamos una finalidad, una hipótesis, un contexto, un marco.
pero algunas de estas características, más que nada voy a hacer hincapié en la diferencia entre lo cuantitativo y lo cualitativo. Antes que nada, frente a una problemática en la búsqueda de conocimiento, ¿qué es lo que pretendemos? Bueno, nos formulamos una idea frente a un problema que vemos y una necesidad de responder a ese problema. El problema puede venir desde un vacío o una inconsistencia de conocimiento en cierta área, o puede ser debido o originado en alguna práctica que requiere una solución que se deba aplicar frente a determinados hechos. A partir de ahí hacemos una pregunta de investigación, y esto va a ocurrir siempre en cualquiera de los tipos o metodologías de investigación que apliquemos. Y la pregunta de investigación, por supuesto, de investigación, que apuntamos, que nos preguntamos para avanzar en esa búsqueda de conocimiento. La finalidad. La finalidad, cuando nos referimos a investigación cualitativa, es lo que nos va a dar la justificación o el objetivo hacia el cual estamos caminando a partir de esa pregunta de investigación que nos hicimos previamente. Ahora, ¿cómo queremos llegar a dar respuesta a esa pregunta? ¿Describiendo solamente? ¿Emitiendo una teoría que explique lo que está pasando? ¿Dando una respuesta práctica a un problema que se desarrolla en alguna experiencia humana, en algún hecho, en alguna circunstancia dentro de los ambientes que nos manejamos? Bueno, esa es la finalidad, la cual sí podemos plantear de antemano. Pero la hipótesis no la podemos plantear de antemano, porque este tipo de investigación nos imposibilita a saber de antemano cuál es la hipótesis, porque la vamos descubriendo a medida que vamos avanzando en esa búsqueda de esa narrativa, de esas palabras que van a emerger de nuestro sujeto de investigación, pero de nuestro sujeto intersubjetivo, al cual vamos a ir llevando a que nos dé y nos vaya dando respuestas para ir trazando las hipótesis, por lo cual estas se convierten permanentemente en provisorias hasta llegar realmente a esa verdad que queremos llegar para definir, para entender, para comprender y muchas veces para entonces actuar desde una investigación-acción a lo que podemos hacer para dar respuesta a determinada problemática. Y este es un punto clave en la investigación cualitativa, el contexto conceptual, el cual está basado en todo lo que el investigador ha construido en torno a ese ambiente, a ese grupo humano, a donde estoy apuntando en mi investigación. Todo lo que tengo de experiencia previa, de teorías previas, lo que sé que no hay, o sea, los conocimientos que no están, los vacíos de conocimientos. Ese es el contexto conceptual al cual yo apunto y al cual me aferro para poder seguir buscando una respuesta a la pregunta problema. Y está cargado también de lo que llamamos generalmente un marco teórico. El marco teórico forma parte de este anterior concepto o contexto conceptual. Forma parte, pero no es lo fundamental, como lo sería lo fundamental si estamos hablando de una investigación cuantitativa, donde el marco teórico es clave para poder trazar nuestra investigación. En el caso de la cualitativa, más que nada va a servir el marco teórico para apoyar lo conceptual, pero para garantizar la comparabilidad de estudios, para poder, en caso de llegar a trazar cierta hipótesis, cierta teoría, de poder compararla con lo que otros en ambientes similares, en situaciones semejantes, situados similarmente, puedan entonces ser comparables y enriquecer esa teoría o esa forma de explicación de lo que sucede. Finalmente, lo que les quería traer era algunas técnicas empleadas dentro de la investigación cualitativa. Y así tenemos dentro de lo que nosotros podíamos aplicar en la odontología, tenemos la observación directa, la observación etnográfica. Esta ya sería más en el sentido de que vimos anteriormente, que es la observación participante, pero puede darse la situación en que sea necesario una investigación de este tipo. La entrevista no estructurada o entrevista de profundidad,
y los grupos de discusión, también llamados grupos focales. Cualquiera de estas técnicas que se utilicen siempre se van a basar o van a tener como eje una guía que va a ser utilizada para poder, digamos, incursionar más ordenadamente en cualquiera de ellas, pero permitiendo y dándole siempre al investigador la libertad para no ser estrictos a la misma, sino encontrar esas ramas, esas ramificaciones o nuevas, digamos, caminos de conocimiento, de luz, para seguir investigando. Siempre, además, es posible acompañar cualquiera de las técnicas con otras fuentes de conocimiento para validar la información lograda con estas técnicas. Evidentemente, todo lo que nos referíamos antes, que hayan cuadernos anteriores de registros, la propia referencias bibliográficas también, o sea, todo lo que pueda reforzar y que pueda entonces darle más valor a lo que hallamos desde estas 4 técnicas. La observación es el registro de las acciones personales en su ambiente. Esto puede ser una observación que permite ir al contexto de la interacción social, a ver la vivencia real, la experiencia real de las personas en ese ámbito cotidiano para ellos y que ha sido motivo de la indagatoria, de la investigación. Pero está integrado no solamente por esa observación que parece que viene de la vista, de lo visual, también es una observación de gestos, es una investigación de sonidos, porque en el sentido de los tonos en que las personas se expresan, de los ademanes, de cómo entonces se visibiliza, pero se visibiliza a través de muchos sentidos, no solamente de la vista. Si bien uno se visibiliza, piensa en los ojos, pero se visibiliza a veces por un grito, por una forma de reaccionar de la persona frente a una determinada situación, por un ademán, por una postura, por una rigidez, se observa todo ese tipo de vivencias de la gente que participa. Y puede ser, como les decía anteriormente, la etnográfica con una observación participante en donde se involucra el observador dentro del propio grupo al cual se está indagando. La entrevista es definida por el autor Canales como una comunicación interpersonal establecida por el investigador y el sujeto de estudio a fin de obtener respuestas verbales a los interrogantes planteados sobre el problema propuesto. O sea, es una comunicación interpersonal. Se diferencia la entrevista utilizada en la cualitativa de lo que sería una encuesta, que sería una entrevista pautada, estructurada, que puede ser usada muchas veces en investigaciones cuantitativas. En este caso es una entrevista en profundidad. Presenta la posibilidad entonces de aclarar dudas durante el proceso, durante ese intercambio de entrevista, y en donde las preguntas que son respondidas y dejan abiertas puertas a nuevas preguntas y a otras respuestas que pueden seguir aumentando la posibilidad de conocer más en profundidad cuál es la realidad de esas personas. Las semiestructuradas son las que ofrecen el mayor grado de aceptabilidad y flexibilidad, porque semiestructuradas en el sentido que, como les decía hace un rato, siempre partimos de una guía que nos ayuda a dirigir la entrevista, pero ella no nos limita a que a medida que vamos recibiendo respuesta de la persona, del interrogado, se puedan ramificar hacia otros temas, hacia otros puntos, y por lo tanto irle dando la interpretación acorde al propósito del estudio al cual estamos abocados. Ciertos requisitos o condiciones para darse de la mejor forma posible. Por ejemplo, con esa guía de entrevistas, con preguntas agrupadas por los temas a los cuales yo quiero hacer referencia y a los cuales yo quiero sacar conocimiento, en base a ese estudio y a la literatura que yo tengo previa y como
como ese concepto previo que tengo sobre el tema. Elegir un lugar que sea acorde, que sea agradable, que favorezca el diálogo. Explicar al entrevistado los propósitos de la entrevista, para qué se realiza, para qué tipo de investigación, con qué fines. Y por supuesto, el tema de un consentimiento que me permita que yo, por ejemplo, le grabe y solicito entonces su autorización, que puede estar registrada en la propia grabación, o en muchos casos una videograbación también, para poder captar esas otras, digamos, visibilizaciones que les decía anteriormente, de un gesto, de un tono, de un ademán, que puede ser registrado mejor desde una videograbación. La actitud del entrevistador siempre debe ser receptiva y no mostrarse nunca ni desaprobando los testimonios ni aportando su propio parecer. Debe ser receptiva, sensible y lo más, digamos, prudente en ese sentido de no influir en las respuestas. Seguir la guía de preguntas de una manera que el entrevistado hable de manera libre y espontánea. Si es necesario, ese orden o esa guía lo podemos modificar y empezar por preguntas que no estaban previstas inmediatamente, si dan lugar a otras que estaban en la lista más adelante, ¿no? No interrumpir el curso del pensamiento que está narrando el entrevistado. Dar libertad, si quiere, focalizarse hacia otros temas. Y a su vez, invitarlo a que explique, a que profundice cuando vemos que son aspectos relevantes para nuestra investigación. Luego de la entrevista, por supuesto, y si fue grabada, lo más importante que viene de ella es la transcripción de esa grabación para poder analizarlo, que es el próximo tema que vamos a ver dentro de un momentito. Otra técnica muy útil y muy utilizada es la de grupos de discusión o focus group, que en definitiva es como la entrevista grupal. Algunos rasgos de la técnica son que se trabaja con un habla articulando el orden social y la subjetividad de un grupo. El discurso está diseminado en la situación discursiva de ese grupo sobre un tema planteado. Y el mismo grupo vuelve al tema, lo reordena, le da sentido social a sus vivencias como grupo dentro de una problemática que los afecta a todos. Y opera de esa forma haciendo un consenso de lo que ellos han vivido como colectivo dentro de la problemática que estamos indagando, ¿verdad? Algunos rasgos también son, por ejemplo, que el trabajo se realiza como resultado de un ejercicio de poder que tiene el hablante como parte de ese grupo que integra y que sirve entonces ese poder que le da el habla para expresar lo que siente, lo que piensa, lo que ha vivido en una circunstancia dada con respecto a la problemática que estamos investigando, y en ese proceso dinámico que empodera a todos y que es a su vez cambiante e implica que otro participante intervenga y participe y aporte más sobre eso que va surgiendo en ese empoderamiento de al tratar un tema que les afecta a todos. La técnica tiene esto en particular, que busca hallar lugares en común. O sea, esos lugares en común que surjan del colectivo, lo que existe en cada uno de ellos que los hace, que por algo están en ese grupo de discusión tratando un tema que los afecta y que eso los ha de alguna forma, digamos, les ha repercutido en su vida a cada uno de ellos y es lo que queremos sacar a partir de esa narrativa que va surgiendo del grupo. Estos grupos deben cumplir algunos criterios, como el de mínima homogeneidad y mínima heterogeneidad. ¿Esto qué quiere decir? Si vamos a tratar un problema de un determinado grupo, ¿no? Ese grupo debe tener la homogeneidad que por lo menos todos hayan participado, vivido esa problemática, ¿no? Pero a su vez, las personas que intervienen no deben ser como subgrupos que tengan otras particularidades que los hagan que se diferencien y que por lo tanto no convenga que sean
como subgrupos, subproblemáticos dentro de un grupo general. ¿Qué le puedo decir? Por ejemplo, si estamos investigando qué puede pasar en el personal administrativo de la universidad, vamos a suponer, de la facultad. ¿Qué pasa? Hay distintas sesiones. Hay distintas sesiones y que unas actúan más con los pacientes, otras actúan más con los estudiantes, con los docentes. Entonces, si vamos a investigar una problemática en determinados grupos de esos funcionarios administrativos, nos referimos a los que tengan que ver cuando, por ejemplo, están con un problema frente a los pacientes. Y entonces buscamos los funcionarios que participan de esa comunicación. Y la heterogeneidad estaría dada que debemos respetar también, es que esas personas que atienden pacientes también deben tener ciertas diferencias en que, por ejemplo, sean hombres y sean mujeres, sean mayores y sean menores. O sea, darle esa variabilidad que le va a dar más, digamos, más riqueza a un grupo de discusión en donde surjan las problemáticas que han vivido desde distintas posturas. Tiene que existir en un grupo de discusión un moderador, llamado por otros autores como preceptor, el cual interviene mínimamente para no condicionar el diálogo que se va dando en la conversación, pero que a su vez lo dirige. Lo dirige para que tenga sentido y bueno, y no termine apartándose demasiado del motivo del indagatorio. Siempre este moderador lanza una propuesta tipo directa, inmediata, que provoca al principio el deseo de hablar y de discutir del grupo. Se basa siempre en un breve guión o guía con preguntas orientadoras para que encaucen esa conversación y poder dar una continuidad a la discusión. Las preguntas orientadoras son también, como en el caso de la entrevista, por supuesto, flexibles y abiertas. Y también aquí, por supuesto, el registro consiste en grabar, filmar, anotar y previo a un consentimiento que también va a quedar registrado en la propia grabación, filmación. Luego, cuando se proceda a la desgrabación del audio, su transcripción y la confrontación del texto con la imagen, ahí se van a identificar esas otras cosas que vemos o sentimos o muchas veces, hasta podría decirse a veces, según de qué tipo de investigación estamos diciendo, cualquier sentido, que se huelen, y son los modalizadores. Los modalizadores son todas esas anotaciones que nos aportan más sobre la propia narrativa que se va a expresar en las palabras y en el texto que recogemos de una desgrabación. Como decíamos anteriormente, las metodologías y las más usadas, que nosotros seguramente en nuestra área odontológica vamos a poder emplear después de usar una de estas técnicas, va a ser la metodología de la teoría fundamentada, que se fundamenta en una comparación constante y en un muestreo teórico. Les explico qué son estas dos cosas. Una comparación constante porque esos textos, esas palabras, esas narrativas, que es lo que recogemos, esos datos a partir de la grabación y desgrabación, de lo que dicen los sujetos de investigación en este caso, son codificados y analizados. Eso en base a una comparación constante donde los datos similares se agrupan, los datos distintos o controvertidos se separan y se van codificando y se van armando categorías, categorías que van definiendo entonces cuáles son las representaciones más que suenan más en esas personas como motivadoras de la problemática o como zonas de conflicto en donde nosotros empezamos a ahondar y tratar de buscar entonces la teoría correspondiente. Muestreo teórico, ¿qué sería? Y saturación, es que esa, digamos, búsqueda de una narrativa en común, con datos que se repiten, con enfoques, con apreciaciones muy similares entre los distintos, en el caso de ser distintas entrevistas o en el caso de ser grupos focales, que se vuelven a dar una y otra vez. Eso llega un momento que decimos, ya no hay más para hablar sobre esto, ya está saturado. Tenemos lo que se dice un muestreo teórico.
El muestreo teórico significaría justamente eso, que se ha empezado a repetir lo mismo a partir de los sujetos que intervienen. Entonces, se desarrolla una teoría sustantiva, surgida de datos obtenidos, articulando, comparando, analizando, con similitudes y diferencias para llegar entonces a contextualizar el fenómeno. El proceso de análisis comienza desde el mismo momento que se instala el discurso, porque aparece esa alma del grupo, eso que empiezan como a sacar de dentro de sí mismo, cuál es el problema, por qué piensan ellos, cómo lo sienten, cómo les afecta. Entonces trae y repite las representaciones sociales de esas personas y el investigador se alimenta en base a esa teoría, a la curiosidad y a lo que trae previamente de su estudio. Esto es una postulación de una investigadora de Irene Vasilachis, que dice que el sujeto conocido es una parte activa en la construcción cooperativa del conocimiento, lo cual implica que sujetos esencialmente iguales y existencialmente distintos, porque son el sujeto que investiga y el sujeto que es conocido, interactúan cognitivamente y producen conocimiento entre ambos. Porque uno, por lo que trae el investigador, que ha podido saber acerca de la problemática, y el otro, porque tiene su vivencia, interactúan cognitivamente y producen nuevo conocimiento. Bueno, este método entonces, de la teoría fundamental, el método comparativo constante, nos hace analizar, digamos, los hallazgos, los datos, desde codificaciones que pueden ser abiertas, axial, selectiva. ¿Qué es una codificación abierta? Bueno, esos primeros datos que vamos recibiendo tienen una codificación abierta, quiere decir que hay cosas grandes que nos dicen, problemáticas generales. Luego, dentro de esas problemáticas generales que van surgiendo, o sea, que cómo lo han percibido los interrogados, se pueden trazar ejes, y dentro de esos ejes le vamos aportando propiedades, atributos que van surgiendo de esa discusión o de esa entrevista, de las narrativas que nos van volcando. Por ejemplo, un ejemplo. Tenemos acá, si hacemos una investigación en un ambiente, por ejemplo, de atención, con un docente, un estudiante, un paciente. Bueno, tenemos una codificación abierta, nos darían que estamos frente a ¿qué? Frente a personas. Bueno, ¿qué personas? Tres tipos de personas: un docente, un alumno y un paciente. ¿Qué pasa entre ellos? Hay relaciones interpersonales, y se combinan las distintas personas. Y a partir de esas relaciones ocurren temas que van surgiendo, como que han habido problemas durante la práctica clínica de un estudiante en cómo les enseña el profesor, en qué contenido les dice, cómo los evalúa. Y todo eso nos va dando entonces las distintas categorías que nos llevan a codificar y poder entonces ir entendiendo qué es lo que quieren, qué es lo que significa para ellos esas relaciones humanas. Aparecen temas en común en todas esas narrativas de las distintas entrevistas o de los grupos de discusión, y por lo tanto podemos así clasificar cuáles pueden ser las codificaciones eje dentro de una determinada problemática. Por ejemplo, en la atención de pacientes en determinado contexto existen dificultades de aprendizaje como categoría central, y existen problemas éticos como otro tema central. Y a partir de ahí, dentro de toda esa recolección de información y de datos, vamos dilucidando qué es lo que pasa. La información proporcionada por el discurso colectivo, con la exigencia planteada desde el inicio, respeta las acciones, los sentimientos, los razonamientos que son volcados por el sujeto, y entonces por ese grupo de discusión, por la voz que el propio grupo saca, con su componente existencial, o sea, con su propio componente situacional, esa problemática de la cual estamos refiriendo, ¿no? Y volviendo a Vasilachis, el sujeto conocido y el sujeto conocente interactúan, porque quien les hace sacar todo eso dentro de sí es el sujeto conocente, o sea, nosotros como investigadores. Y a todo esto para llegar a decir que, por supuesto, es la complejidad de los fenómenos y de la variabilidad del tipo de percepciones de esos sujetos que nos van a traer entonces cómo es ese saber, cómo es ese conocimiento en esa situación particular. Y bueno, estoy terminando, y un poco esta imagen era para referirme a esa complejidad de dos personas, una que se investiga y otra que investiga.
con toda esa, digamos, entrelazamiento de saberes, de conocimientos, de teoría, de conceptos previos, de investigaciones que se complementan, cualitativas y cuantitativas, para poder llegar realmente